Buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. ¿Cómo han estado? ¿Han estado bien? ¿Mucho frío? ¿Cómo está Raulito? ¿Todo bien? Bueno, un gusto de verles. Rosita Montero, ¿cómo estás? Bien, ¿tienes paz en tu corazón? Ya, Rosita sabe por qué le digo eso, ¿no? Un gusto de verles, hermanos. Egma, ¿cómo estás? Carlos, bienvenidos. Gracias al pastor por la generosa apertura de poder estar delante de ustedes. Siempre es un honor, un privilegio y una responsabilidad de estar al frente de ustedes, observar su fidelidad, su pasión por el reino de Dios y a poder acercarnos por lo menos unos minutos para confraternizar, reavivar nuestra confraternidad, nuestro espíritu de amistad los unos con los otros. Entonces les agradezco profundamente por esta oportunidad de estar al frente de ustedes. La familia mía está bien, todos están digamos, no creciendo, ¿no? Pero avanzando, esa es la palabra, ¿no? Ya mi hija Sharon, el próximo año en septiembre, va para la universidad. Allá fue seleccionada en la universidad, allí en el pueblo, entonces no va a estar muy lejos de nosotros. Ninguno de ellos todavía ha salido del entorno nuestro, todos están todavía en el nido, ¿no? Ya Cecia ha superado a mi hijo Yerohan y Cecia termina la universidad en diciembre. Ella está trabajando en Johnson & Johnson, ¿no? Es una chiquita, flaquita, es una dinamita, ¿no? Su hermano es más lento, pero es así, dentro del entorno familiar unos son más lentos, otros son más activos, hiperactivos. Así que solamente nos va a quedar la niña de 9 años, que va para 10. Entonces esperamos en el Señor que muy pronto ya estemos de vuelta en nuestro querido Perú. Entonces estoy haciendo viajes a las provincias para ver cómo está la situación. Ahora me voy a Iquitos, ¿no? Esta semana salgo para Iquitos a predicar en una campaña, voy a casar. Es una iglesia que no conozco. Recibí la invitación y la acepté, ¿no? Así que estaré en Iquitos, en la tierra de mi esposa. Recuerden ustedes, ella es de la ciudad de Iquitos. Bueno, pues, saludos de mi familia, un abrazo de ellos para ustedes, besos calurosos o fríos, porque ahorita estamos en frío nosotros, y bueno, aquí estamos. Amén, estamos aquí. Estamos vivos, todos estamos vivos. Como decía el hermano que nos presidió la música, celebramos la vida, ¿no? Eso es cierto. Pero también recordamos los seres queridos que parten, ¿no? Porque tenemos sensibilidad, porque somos seres humanos, porque acompañamos al que llora. Y la Biblia dice, llora con el que llora, ríe con el que ríe, ¿no? Muy bien, quiero abrir, que me acompañen en Génesis capítulo 37. Génesis, el capítulo 37. Muy bien. Usted puede imaginar que alguien pasan los versículos en la pantalla, los que están en el cuartito ese cerrado, que espero que me sigan en el sermón. ¿Proyectan los versículos, pastor? Porque acabo de abrir mi cajita y no están mis lentes, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una estrategia, ¿no? Bien, quiero que vayan a Génesis 37 y vamos esta mañana a analizar, a enamorarnos de un personaje que seguramente ya ustedes lo han escuchado. El personaje se llama, ¿cómo se llama el personaje? José, ¿no? José.
¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha el personaje José? Vendido, ¿no? José vendido, no Wilmer vendido, ¿no? José vendido. Muy bien, Benedicto. ¿Qué otra imagen se le viene cuando ustedes escuchan la palabra José? Perdón, Edwin. Interpretador de sueños. Mejor cambiamos y decimos un soñador, ¿no? Vamos a utilizar esa expresión porque te has adelantado al sermón. Otra imagen de José, algo que se les viene a la mente. El hermano Benedicto ya dijo vendido. El hermano Edwin ha dicho soñador. Otra imagen de José, traicionado, que es mejor, ¿no? Traicionado. Y luego vendido. Otra imagen, algo bonito de José, porque estamos muy negativos esta mañana. Vendido, traicionado, ¿no? Por ahí Edwin nos quería salvar, pero dijo lo que no tenía que decir, ¿no? Otra expresión linda, algo que nos anime en esta mañana sin sol. Bendecido. Muy bien, eso creo que lo dijo Rosita Montero. ¿Quién dijo bendecido? No, creo que lo dijo Rosita Montero. Espero que me bendiga noviembre 10, ¿no? Bendecido es al final, pero hay algo que ustedes están olvidando. ¿Perdón? Comunión con Dios, eso lo dice el que dirige la música. No. ¿Cómo era su vestidura? No, tenía una larga, muy bien, larga, ¿no? De colores, ¿no? Hecha por su padre. Y amaba a José, ¿no? Era el hijo predilecto. No porque tenga mejores cualidades que el otro, porque todos los hijos son especiales para un padre, sino porque Jacob lo tuvo en su vejez, ¿no? Por ejemplo, la niña mía, yo cumplo 50 años, ya ustedes saben, en noviembre 18, y tengo una niña de 9 años. Hay una brecha, una gran distancia. No tengo la energía para poder jugar con ella. No tengo la energía para poder hacer lo que ella hace con toda la fuerza que 9 años le obsequia. Pero nuestro aprecio no es que no ame a mis primeros 4 hijos, sino al ver a ella tan pequeña, como que nos ha dado vitalidad, como que nos ha dado un nuevo respiro en esta relación de 24 años de matrimonio, de 5 hijos y de un total de 7 personas, que es el número perfecto. Aunque los que integran esa familia no son perfectas. José es lindo. Es un joven. La Biblia dice que es un joven de ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene José? Tiene 17. De él vamos a hablar esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo, elevo esta oración, suplicándote, Señor, que nos ministres por medio de tu Espíritu Santo, que podamos detectar algunos elementos que sirvan para nuestra visión misionera, para que nos dé aliento a pensar en las nuevas generaciones que han de asumir la posta hasta tu venida, para seguir predicando la palabra, estableciendo iglesias, discipulando a las personas, y cada comunidad naciente sea el reflejo de los valores del reino, como un anticipo del reino terrenal, físico, en el que tú serás nuestro Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos, para que todos los que estamos alrededor de esta mesa, tengamos el corazón dispuesto, la mente dispuesta para poder escuchar lo que tú tienes reservado para nosotros. Es la oración que hago esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.
Quisiera que juntos demos lectura al versículo número 18 y luego el versículo número 19 de Éxodo capítulo 37, 18 y 19. Versículo 18, dice la Escritura, muy bien, dice la Escritura, juntos, ¿qué es lo que dice el texto? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice el texto? Conspiraron ¿contra quién? ¿Quién es él? José. ¿Para qué? Para matarle. Versículo número 39. Y dijeron el uno al otro. ¿Qué dijeron? He aquí, ¿quién viene? ¿Quién viene? El soñador. Esas son las dos premisas que están en el centro de esta historia. José es un joven que es amado por su padre. José es un joven amado por su padre. José es un joven que a los 17 años y antes de los 17, similar al caso de David, tenía la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre. Un trabajo que lo ejerció con una dedicación. Por eso es que tenía un afecto su padre hacia él. Y como hermano menor, él acompañaba a los hermanos mayores en el cuidado de las ovejas de la familia. José observaba la conducta de sus hermanos, una indisciplina en sus hermanos, una indisciplina que él informaba a su padre, no con la finalidad de ganarse votos con su padre, sino por la responsabilidad que él tenía en relación al cuidado de los bienes de su padre. José informaba y nace una relación y un encargo de Jacob hacia José, de poder estar al tanto de los movimientos de sus hermanos, porque sus movimientos y sus conductas podrían afectar los bienes de la familia. Y ustedes saben que los bienes de una familia son de importancia para la supervivencia en ese contexto. En esa relación su padre aumenta más su aprecio y le teje una túnica de colores. No es una túnica de un solo color, es una túnica de colores. En otras palabras, iba a ser sumamente visible al entorno de la familia. En consecuencia, sus hermanos podían distinguir a este José joven de 17 años. Y él tiene una túnica de colores. Y sus hermanos empiezan a tener cierta incomodidad, envidia, cierta cólera en su corazón, porque José, pareciera que su padre amaba más a José que a ellos. Y empezaron ellos a tener cólera y a tratar de menospreciarlo, bajarle su autoestima, porque esa es muchas veces nuestras conductas. Cuando tenemos frente a otras personas ciertos malestares por el crecimiento de otros, llenamos nuestro corazón de amargura. Y empezamos inconsciente o conscientemente a maquinar contra esas personas. No solamente dentro de un entorno social, estamos hablando de una familia, estamos hablando de hermanos de sangre,
Estamos hablando de una familia que convive mañana, tarde y noche y que son llamados a sostenerse cualquiera sea la adversidad, porque para eso está la familia. Ese es el espacio, ese es el lugar donde nosotros podemos encontrar descanso, donde podemos encontrar solaz, donde podemos encontrar paz, donde podemos encontrar el consuelo, donde podemos reír con libertad, comer lo que se sirve y gozarnos por la bendición de Dios puesta en nuestras mesas. Ese es el lugar donde podemos sentarnos y jugar con los hijos y los hijos con los padres. Es el lugar donde nos enojamos y nos perdonamos porque somos familia. Porque Dios juntó un hombre y una mujer y como resultado de esa relación vinieron los hijos y se constituyeron en una familia. Y esa es la familia de Jacob. Pero los hermanos empezaron a tener un resentimiento con él. Y ese resentimiento ha ido creciendo, porque si no sabemos manejar nuestros resentimientos iniciales, vamos a tener problemas mayores en el futuro. Y vamos a llegar a ciertas edades y vamos a llegar amargados, frustrados, porque otros han sido bendecidos, entre comillas, porque todos somos bendecidos por Dios y somos hijos de Dios. Y José añade más leña, usando esta expresión criolla, al fuego. Porque José es conocido como ¿qué es conocido José? Es conocido como un soñador. En nuestra familia nosotros conocemos a nuestros hijos. Ya yo les he dicho el caso de mi hija Cecia. Mi hija Cecia es conocida por ser el líder. Ella es líder. Los domingos por la noche, cuando tenemos nuestro culto de familia, nuestra reunión de familia para estudiar la Biblia, orar juntos y luego ver la agenda de la semana, qué va a hacer cada uno de ellos, dónde van a estar, de tal manera que yo puedo saber y ellos también pueden saber dónde yo voy a estar. La responsable de detectar y de estar preguntando si están cumpliendo o no sus responsabilidades es Cecia, no es Jeroham. Entonces Cecia le dice: Jeroham, ¿has cumplido con la agenda que papá te dio? ¿Has cumplido con esto? ¿Has cumplido con aquello? Porque es líder. Entonces yo conozco a Cecia como líder. Y seguramente en vuestros hogares también, ustedes conocen a sus hijos. Mi hijo es el inteligente. Algunos decimos: mi hijo me va a sacar de la pobreza. Mi hija nos va a llevar a niveles más elevados de los que nosotros hemos podido imaginar o lo que los padres han podido darnos a nosotros cuando estábamos bajo el techo de ellos. José es conocido como el soñador. Ahora, hay dos sueños que José tiene, ¿no? Hay dos sueños que José tiene. Y el texto nos ubica en el primer sueño. Y vamos al versículo correspondiente del primer sueño. ¿Quién es el que maneja el texto? Aquí está, muy bien. Entonces vamos al primer sueño. Versículo, ¿cuál es el versículo del primer sueño? Empezamos con el 5, a ver. ¿Y qué dice el texto? Y soñó. ¿Quién soñó? ¿No? ¿Qué soñó? Un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Ahora fíjense ustedes, sus hermanos ya tienen cierto malestar con José. Pareciera que José no lo detecta. José todavía sigue viviendo esa fraternidad dentro de la familia. Pareciera que José está en otro planeta. Porque algunos detectamos fácilmente cuando alguien dentro del hogar está molesto. Cuando tu hijo siempre entra a casa y conversa contigo y de la noche a la mañana, un día tal, no quiere conversar contigo. Uno detecta, uno siente, uno presiente, uno intuye. Entonces ya no molestamos al hijo hasta que le baje un poquito la bilirrubina y después buscamos un espacio para conversar con él. José no detecta eso. José piensa que la familia es familia. A pesar del tiempo, a pesar de las diversas cualidades y los logros de cada uno de ellos, la familia es la familia por siempre. Y José tiene un sueño y se los cuenta a sus hermanos.
Luego viene otro sueño. Y el texto en el versículo número 9 dice, soñó aún, ¿qué cosa? Otro sueño. ¿Y lo contó a quién? A sus hermanos. Ahora, primer sueño, sus hermanos ya tuvieron una reacción negativa hacia José. Como él no lo detecta, cuenta a sus hermanos otro sueño. Y en ese sueño se suma su padre. Y si observamos en el versículo número 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, ¿qué dice el texto? Le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanas a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, ¿qué dice el texto? Le tenían envidia. Mas su padre, ¿qué hacía su padre? Meditaba en esto. Ahora, tenemos al cuadro que colma a los hermanos, se llenan de envidia con José. Su padre le llama la atención porque sus sueños son muy peligrosos. Ya el padre subraya, nosotros vendremos a postrarnos delante de ti. Entonces el padre meditaba en ello, mientras que sus hermanos no meditaban en ello. Sus hermanos se alimentaron de mayor envidia. Ahora, esta familia se está fracturando. Esta familia se está fracturando. Y se está fracturando no por los problemas externos, sea familia extendida o sean los vecinos. Esta familia se está fracturando de adentro. El problema no es externo, el problema es interno. Y el problema es entre los hermanos con el menor, a quien el padre apreciaba. Y el menor no detectaba esos sentimientos. Como muchas personas no detectan sentimientos, a pesar de ver y observar y escuchar, siguen amando, siguen respetando, siguen valorando, siguen viviendo en fraternidad como debe de ser, por tu tranquilidad espiritual y por la extensión de los años que Dios te pueda conceder sobre la tierra para su servicio a favor del reino de Dios. Esta familia se está fracturando. Pero déjame decirte que su fractura fue aún mayor, porque Jacob le da una diligencia nueva a José, de ver a sus hermanos que están pastoreando las ovejas en tal lugar. José, amado por su padre, un hijo obediente, un hijo de familia, que vela por los intereses de la familia, asume ese desafío y va en busca de sus hermanos, al lugar donde supuestamente deberían de estar. Y cuando llega al lugar donde deberían de estar sus hermanos, no estaban. En otras palabras, no solamente sus hermanos tenían una conducta negativa hacia José, sino que sus hermanos no estaban teniendo o no estaban cumpliendo sus responsabilidades en el lugar que deberían de estar, y ante la ausencia de sus padres, ellos estaban viviendo otro estilo de vida, como suele suceder el día de hoy, que los hijos nos dicen que van a estar en tal lugar y uno como padre confía en ellos, y a veces confiamos ciegamente en ellos hasta que explota una bomba y nos enteramos que nuestros hijos están en determinadas situaciones tan dolorosas. ¿Cómo se nos escapó de la mano? Es que confiamos, sobreconfiamos.
Y a veces nosotros no queremos hacerle un seguimiento a nuestros hijos, porque pensamos que ellos se van a enojar, pero ¿qué prefieres? ¿Perderlos? ¿O que se enojen contigo pasajeramente y luego que desarrollen ellos madurez nos puedan agradecer porque en esa situación nosotros estuvimos presentes con ellos? José llega y no están sus hermanos. José no dio media vuelta y se fue, porque él vive familia, él vive en fraternidad. Y consulta, por ahí a un señor le dice: busco a los hijos de Jacob. Oh, sí, esos muchachos, esos chicos están perdidos. Yo no sé cómo tu padre no ejerce disciplina con ellos. Esos muchachos tienen una vida libertina. ¿Ustedes no escuchan lo que la gente habla de ellos? Y el Señor le dijo: están por allá, están en tal lugar. Y José, con diligencia, va en busca de sus hermanos. Y cuando uno está haciendo cosas indebidas, uno piensa que la gente nos persigue. Y es interesante que cuando José se acerca a sus hermanos lo detectan. O sea, ellos han podido estar haciendo cosas indebidas, pero cuando José se acerca, sus hermanos lo detectan porque pareciera que ellos están haciendo algo, pero a la vez es como el que quiere robar, el que quiere arrebatarte un celular, el que quiere arrebatarte tu cartera, el que quiere arrebatarte algún bien. Y el ladrón no solamente mira a la víctima, analiza sus movimientos, espera un descuido para responder un bendito celular que diga aló y levanta el celular, y en ese descuido el ladrón empieza a observar a sus contornos. No es que yo sea ladrón, pero he visto, y empiezan a observar, y una vez que detectan el momento preciso, ¡plum!, capturan el celular y se van corriendo. Por más que tú corras detrás, mi celular, por favor, mándame el chip, ahí están mis fotos, igual, él va corriendo, ¿no? Observa. Y los hermanos de José, ¿qué estarían haciendo? Pero están detectando quiénes vienen y quiénes no vienen. Y en eso aparece José. Ven a José venir. ¿Cómo le llaman? Sus hermanos. Ahí viene este soñador. Ahora, una cosa es decir: ahí viene el soñador. ¡Qué bendición! Una cosa es decir: ahí viene mi hijo de la universidad. Esa es una bendición. ¡Qué bueno que ya están mis hijos en casa! Y otra cosa es decir: uy, llegó este. Ya suena mal. Suena mal. Otra cosa es decir: uy, ahí está ese soñador. Y movemos los ojos de una manera extraordinaria. Es diferente al decir: ahí viene ese soñador. Ahí viene mi hijo. Ahí viene mi hija. Ahí viene mi esposo amado. Ahí viene mi esposa. La familia está completa. Podemos cerrar las puertas, poner trancas de las que tú quisieras. Las que tú quieras, pero la cosa es que la familia está dentro, está segura. Los ángeles de Jehová han acampado alrededor de ellos en el transcurso del día y podemos estar todos descansando juntos como familia. Porque hay otras familias que sus hijos o su padre o su madre no llegan a la casa, ya sea por un accidente, ya sea por algunas decisiones incorrectas y tuvieron que quedarse en ese lugar para no llegar a tu casa tomados o fumados. Y ahí viene ese soñador. Y ellos planifican, organizan, dibujan, trazan un plan, no para estimularle a que siga soñando, sino para matarlo. Estamos hablando de una familia. Estamos hablando de la familia de sangre. Estamos hablando de la familia del mismo apellido, del mismo padre. Y ellos abrigan en su corazón el deseo de matarle. ¿Por qué? Porque han venido desarrollando en su corazón sentimientos encontrados, sentimientos negativos.
Y esos sentimientos negativos, si no los controlamos, y esos sentimientos negativos no los llevamos al altar de Dios, y nosotros abiertamente le decimos: Señor, tengo cólera por mi hijo, tengo cólera por la decisión de mi esposo, tengo cólera por la decisión de mi esposa, tengo un dolor que mi hija se haya casado con la persona incorrecta, tengo dolor porque mi hijo embarazó a una señorita, viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor, destruyó su vida, entre comillas, lo cito. Tenemos que decirlo a Dios. Porque si no le decimos a Dios, nos vamos a enfermar emocionalmente. Y un cristiano enfermo emocionalmente no es de bendición al reino de Dios. Tenemos que ser libres, porque dice el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad. Y ese es texto de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dice que vas a ser libre, que voy a ser libre, que mis hijos van a ser libres, que mi familia va a ser libre, dice la palabra de Dios, lo creo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese proceso de destrucción de José, lo pusieron en un pozo. Ahora, quien era rico en esos años tenía pozos de agua. Esa es la persona rica. Una persona rica tenía sus pozos de agua. Hoy en día tener un pozo de agua nos puede ayudar a bajar la factura, pero no necesariamente nos hace ricos. Pero en ese contexto, el tener un pozo de agua era de gente rica, porque con eso podían alimentar todas sus ovejitas y hacer todo lo que significaba el crecimiento de la familia. Ellos ven un pozo. Pensaron que el pozo estaba lleno de agua. ¿Cómo lo tiraron? No sé. Si entre todos lo agarraron y plum, para adentro. Si le dieron una patada, no sé. Lo noquearon, no sé. Si lo invitaron a descender generosamente, como muchos ladrones, ¿no? Nos dicen, ¿verdad? No te vamos a hacer nada, tranquilo nomás, te apreciamos, ya te conocemos, sabemos de tu esposa, de tus hijos, eres de buena gente, solamente que veremos que nos des la billetera, nos des el celular, nos des el carro. Amigos, son amables, generosos con nosotros, hospitalarios. Y tiran a José. Ahora, fíjense ustedes la maldad de ellos, que es también la maldad nuestra. Que cuando José estaba en el pozo, ¿qué hicieron sus hermanos? ¿Estaban qué? Estaban comiendo. O sea, mientras José estaba en el pozo pensando que ya se está ahogando poco a poco y va a morir con él sus sueños, ellos estaban comiendo. Y cuando viene el hermano mayor, dice: ¿qué han hecho? El soñador está en el pozo. Y cuando Rubén ve, el pozo está sin agua. Como ya el plan estaba hecho, ya las situaciones estaban difíciles, y posiblemente si rescatasen del pozo a José en este momento, José correría y le diría a su padre. Y Jacob es de armas tomar. Recuerden ustedes que Jacob estuvo sobre Esaú. Jacob, no Saúl, fue el que luchó con Dios. Entonces deciden venderlo. Ese es José, 17 años, un soñador. La historia termina con una declaración hermosa, es hermosa, lo debes de tener subrayado en el libro de Génesis, y nos vamos para allá, el capítulo final del Génesis. Y me avisan cuando paro, porque todavía no puedo parar. Génesis 50, versículo 20. Génesis 50, 20. ¿Qué dice el texto? Vosotros, plural,
No fue uno. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener a mucho pueblo. ¿No es linda esa declaración? ¿No ha resonado eso en vuestros hogares cuando el hijo después de años retorna a la casa y le dice: papá, yo te perdono, pero recuerdo tu disciplina y sé que lo hiciste porque me amabas? Son expresiones. Y José dice que todo lo que sucedió, Dios lo encaminó a bien. Es el soñador. Es el soñador. Y Dios usó sus circunstancias para hacer de bendición a todo un pueblo, no solamente a su familia que los bendijo y los dejó establecidos en Egipto, sino a todo un pueblo, porque llegó una hambruna tremenda y José era después del faraón, era el segundo. Ese es el visionario. Y en este primer domingo de vuestra conferencia misionera, no quiero hablar de las personas que ya, muchos de ustedes están en una edad, ya han vivido su vida. Algunos ya se han jubilado, otros siguen trabajando, ya sus hijos están fuertes, están casados, muchos de ellos. Hoy no quiero hablar de ustedes, hoy quiero hablar de la urgencia, de la necesidad de la iglesia, de orar por los Josés de hoy. Porque si estamos en una conferencia misionera, la conferencia misionera no se reduce a que usted haga una promesa de fe para poder sostener a los misioneros que están actualmente en el campo misionero. Mi objetivo esta mañana no es animar a la iglesia para recordar cada país. Mi objetivo esta mañana es que la iglesia detecte a los José el día de hoy. Que la iglesia acompañe a los José del día de hoy. No es yo orando: Señor, envía obreros a la mies, sino es orar: Señor, tú quieres que mis hijos te sirvan en la viña, en la extensión del reino, en la predicación de la palabra de Dios, porque una cosa es orar por los hijos de otro y otra cosa es orar por mis hijos para que Dios haga su voluntad en ellos en relación a la extensión del reino de Dios. Hoy quiero animar a los adultos, aquellos que tienen 15, 20, 25 años en la fe, aquellos que conozco desde que he sido muy joven. Quiero animarles a que detecten los Josés, acompañen a los Josés de hoy. La mies sigue siendo mucha. Sigo visitando iglesias. Ayer prediqué en una conferencia de jóvenes, sorprendente, de varias iglesias, con una pasión por Dios, por un temor por Dios. Y ver a esos jóvenes venir al altar cuando se hace la invitación de entregar su vida al servicio de Cristo. Mi agenda no era: ve a la universidad. Puedes ir a la universidad. Yo no tengo problemas con el tema de la universidad. No tengo problemas que consigas un buen trabajo y puedas ganar un buen salario. Yo no tengo problemas con ello, siempre y cuando que tu profesión y tu buen salario también sea retribuido a favor del reino de Dios. Porque no es mandar obreros por obreros. Es mandar obreros que sean sostenidos por la iglesia local. Los Estados Unidos, Europa, no va a sostener los obreros nacionales. Las iglesias tienen que sostenerlos. Y no vamos a estar renegando para sostener a los misioneros. Porque cuando una iglesia es dura, tratando de ahorrar o tener dinero en la cuenta en el banco, no va a ser una iglesia bendecida, porque no está contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. No podemos decir que somos pobres. No podemos decir que tenemos necesidades. Tenemos necesidades, pero recuerden que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Mi Dios suplirá todo lo que os falte. Quiero animar a los adultos esta mañana para que vigilen, acompañen a los soñadores. No los desanimen. No trate que los jóvenes que tienen 17 años se comporten como usted, que ya tiene 54 o 55, o yo que llego a los 50.
Todos tenemos un proceso de maduración y de desarrollo. Ahí viene ese soñador, ahí viene ese soñador. Bendito sea el nombre de Dios por los jóvenes que sueñan. Bendito sea el nombre de Dios por aquellos jóvenes que emergen de nuestras congregaciones y que vuelcan su vida para el servicio del reino de Dios. Debe ser un honor, un privilegio que de nuestra iglesia local, de nuestras iglesias locales, salgan jóvenes, se preparen para servir y entregar su vida al 100% al servicio de Dios. Y para eso, jóvenes, necesitas visión. La visión es una fotografía de la voluntad de Dios para tu vida. La visión es una fotografía de la voluntad de Dios para tu vida. A los 9 años yo asistía, porque mis padres se vieron obligados a asistir a la Iglesia Bíblica Bautista del Bosque, porque teníamos que pasar por la avenida Mancáez. Vivíamos en Flor de Mancáez, en la parte de arriba. Me enamoré del Señor. Yo no puedo explicarles mi experiencia religiosa, no puedo explicarles, porque es una experiencia personal, como seguramente ustedes tienen sus experiencias personales. Pero yo corría del tercer piso donde estaba nuestro salón de 9 a 11 años que nos enseñaba la señora Margarita de Grados, que honro su memoria, como honro la memoria del hermano Víctor Sandoval. Y trataba de sentarme en los primeros asientos. Escribían los sermones del pastor. Hasta ahora recuerdo el sermón de uno de mis pastores, predicando sobre Primera de Juan, los bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos, proceso de crecimiento del creyente. Escuchaba la radio. Asistí a eventos, porque yo decidí en el corazón, sentí, Dios me está llamando al ministerio de niño. Toda mi vida he estado orientada al servicio de Dios. No había deseos de hacer esto, deseos de hacer aquello. Por más que yo pude hacer unas cosas como ser un sastre, como alguna vez les he comentado, porque mi madre me mandó a estudiar sastrería. Ella. Todo el salón lleno de mujeres, todo el salón lleno de mujeres, y el único hombre era yo. Pero Dios había tocado mi corazón. Terminé la secundaria, mis amigos hablaban de la universidad, yo hablaba del seminario. Y respondí al llamado de Dios. Pero en el camino Dios puso muchas personas. Y una de ellas, la hermana Elvia Bermúdez, una anciana de la Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos. Una mujer muy fiel, que pagaba mi pasaje. Tomamos el carro hasta 2 de mayo, desde 2 de mayo tomamos el carro la 10 y nos bajamos en la avenida Brasil para ir a estudiar los famosos libros de Lete, que muchos de ustedes han estudiado años anteriores. Pagaban los pasajes, porque usted hoy puede decir, ¿qué pasaje? Para nosotros era mucho. Porque nosotros nunca hemos sido una familia pudiente como muchos de aquí. No hemos sido familias pudientes y seguramente ahora sabemos bregar, pero no somos familia pudiente. Y esta hermana compraba mis libros, estudiábamos, con esta hermana regresábamos. Como ya no había mucho carro, tomábamos el carro y este carro de la 10, que era un morado que te llevaba al cementerio. Nos bajábamos en Tacna y esperábamos la 13, colgados en la 13, porque la 13 llegaba hasta antes a Naranjal y después extendió su ruta. Y después esta hermana, Elvia, me llevaba a su casa porque ella tenía una panadería. Me daba mi lonche, me daba los panes, me bendecía y retornaba a mi casa. Ella me acompañó en el proceso. Hoy honro su memoria, todavía vive. Ese es el espíritu. Cuando se levanten soñadores, ese es el espíritu que debe de palpar en nuestros corazones como creyentes adultos, maduros. Quizás tú no vas a dejar tu trabajo,
Quizás ya el cuerpo no te responde, hay muchos problemas de salud y no vas a ir a hacer la obra misionera, pero puede ser un vehículo para bendecir a jóvenes y señoritas, soñadores y soñadoras que quieren servir al Señor. Para eso los jóvenes necesitan visión, o sea, entender la fotografía de la voluntad de Dios para su vida. Una vez que tiene visión, que es la fotografía de la voluntad de Dios para su vida, necesita laboriosidad, porque no nos debemos de quedar en la visión, necesitamos tener laboriosidad. ¿Qué es laboriosidad? Me preparo, me someto a un mentor, empiezo a hacer proyectos en mi vida de lectura. Voy gestando mi preparación, porque el obrero de Dios tiene que trazar bien la palabra de verdad. Me empapo de las cosas de Dios. Entonces, no solamente es visión, que es una fotografía de la voluntad de Dios para tu vida como joven y señorita, soñador y soñadora, sino laboriosidad. Esa laboriosidad tiene que llevarte a la perseverancia, porque si no tienes perseverancia, posiblemente tienes que revisar la fotografía de la voluntad de Dios para tu vida. José era un soñador y fue perseverante, fue laborioso porque trabajaba a favor de su padre y amaba a sus hermanos y acompañaba a sus hermanos en las labores y aprendía del cuidado de las ovejas a los pies de sus hermanos mayores. Pero fue perseverante. A pesar de la fuerte adversidad de sus hermanos con él fue perseverante. Y no solamente sus hermanos fueron vehículos para que él pueda gestar perseverancia, sino también la esposa de Potifar. Cuando uno es llamado por Dios, cuando los jóvenes de esta mañana son tocados por Dios, tenemos que aprender a ser perseverantes, porque no todo va a ser fácil. Déjame decirte que mi vida no ha sido fácil y no sigue siendo fácil. Saques esa idea de que yo estoy trabajando en los Estados Unidos y tengo una vida maravillosa y que tengo lo suficiente para poder vivir una vida en plenitud. Ya en estos 28 años pastoreando, tengo que decirles que la vida de un soñador no es fácil, no es fácil. Y una vez más, muchas veces los conflictos del soñador no es de la sociedad que nos apedrea por predicar la palabra de Dios, o porque estamos evangelizando en los parques, o porque nos hemos subido a los micros y predicamos contra el pecado. Muchas veces la adversidad viene de la propia familia, en este caso la familia en el contexto natural de sangre, que muchas veces se oponen cuando uno le dice a los padres que yo quiero servir al Señor, porque los padres están mirando más el bolsillo del hijo en el futuro y no están buscando lo que es la voluntad de Dios, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, vive vidas plenas. Y lo que Dios ha venido a darnos es vida abundante. Y esa vida abundante no necesariamente viene como resultado de nuestra salvación. Claro que viene como resultado de nuestra salvación, pero esa vida abundante viene también por nuestro diario caminar en la voluntad de Dios para mi vida. Pero también hay oposición dentro de la iglesia. Todos los que estamos aquí sentados somos pecadores, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera banca. Todos tenemos tendencia a la carne. Todos nos enojamos. Y a veces no tenemos cuidado cómo nos enojamos y pensamos que estamos en nuestra casa y porque tenemos determinada posición dentro de la iglesia pensamos que tenemos derecho a destruir a los soñadores. Pero déjame decirte que un día tú vas a estar delante de Dios y vas a rendir cuenta de tus actos delante de Dios, como yo voy a rendir cuenta delante de Dios. Tenemos que animar a los soñadores. Y los que son soñadores tienen que tener una capacidad de perseverancia. Persevera. Si esto es lo que Dios quiere para ti, persevera. Si esto es lo que Dios quiere para ti, persevera. Si esto es lo que Dios quiere para ti, persevera. Tus padres te pueden decir no, tus hermanos en la fe se pueden burlar de ti, que no sabes hablar, que no tienes carácter, que no eres un prototipo de un pastor que yo conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si Dios te ha llamado, Él va a perfeccionarte. Y para eso nosotros tenemos que alentar esas nuevas generaciones. Uno de los problemas que tiene la selección del Perú, porque yo no veo partido de Perú, no veo partido, no los veo, quisiera, pero no los veo. Me afecta ver un partido de Perú, me afecta, me malogra el día. Es que no trabajamos con
nuestras bases. Y las iglesias allá tienen ese problema. Nos estamos llenando de personas mayores de edad. Y las iglesias no están llenas de jóvenes. Tenemos ese problema. Y hay iglesias que están capturando ahora jóvenes porque han cambiado su forma no de predicar, no la doctrina de acercamiento al joven. Persevera. Deja de criticar a este joven que se viste de esta manera. Posiblemente es lo único que tiene. Deja de criticar a esta señorita que habla mucho. Cállese la boca. Quizás tú no sabes que lo que está diciendo es: por favor, ayúdenme. Tengo un problema y no sé con quién confiar. Pero ustedes, soñadores, tienen que ser perseverantes, pero ser visionarios. Luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Laboriosos. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Perseverantes. Se le tiene que sumar servicio. Porque ningún joven va a conquistar mi corazón como pastor, mentor, y me va a decir que quiere ser misionero si nunca le he visto limpiar una banca, si siempre viene tarde al culto y se sienta atrás para conversar y conversar y no está en primera fila para escuchar y apuntar los sermones. Cuando el pastor Francisco Romero era pastor de esta iglesia, yo trabajaba con él. Yo cortaba el jardín de esta iglesia, que hoy no hay plantas. Botaron la flor del árbol hermoso de José. Lo cortaron después de años de haber sufrido para que ese árbol crezca, porque los perros siempre estaban allí. Echábamos agua para que crezca y esté maravilloso, hermoso. Y ¡prum! Lo sacaron para que se pague un carro. ¿Por qué tienen que venir en carro? ¿Por qué no caminan? Necesario caminar, el ejercicio, correr, ser saludables. Sacaron el árbol. Yo cortaba el jardín. Yo limpiaba la iglesia. Y en ese tiempo no había piso como el que ahora ustedes tienen y que está todo aquí percudido. Seguramente, tanto que raya. Yo barría y lo que uno sacaba era tierra y cada vez se hacía hueco. Limpiaba todo lo que caía del techo de las esteras, ese polvillo blanco que yo llamaba la gloria. Yo lavaba los baños. Yo ponía escalera para limpiar esas lunas que no eran así. Ese era mi trabajo. Después tenía que salir a visitar. Y era una de las cosas que me encantaba, salir a visitar. Todos me daban de comer, todos. Y si ya era tarde después de visitar y no había un lugar donde comer, nos íbamos a la casa de la hermana Luisa. Tenía una tienda, le tocábamos la puerta: hermana Luisa, Pastor Wilmer, ¿qué quiere? Una gaseosa, pasa, pastor. Esa era la hermana Luisa, la que se fue en Argentina y la deportaron. Discipulábamos. Porque el que es llamado por Dios tiene que mostrar esos gestos desde el inicio. Porque Dios no nos va a poner para ser señores, sino para ser siervos. Entonces, tenemos que aprender a servir, porque vamos a trabajar ¿con quién? Con las personas. Entonces tenemos que aprender a amar a las personas, entender a las personas, acompañar a las personas, por más que las personas nos defrauden. Y nosotros también, pastores, defraudemos a las personas. Porque esto es como una familia. Pero no podemos vivir del pasado, porque pasado es pasado, pasado no es presente. Porque si sigues arrastrando el pasado, te estás afectando. Y Dios quiere libertad para cada uno de sus hijos. Tienes que tener una vocación de servicio, pero a eso tienes que añadirle disciplina. Importante la disciplina. A la hora que te levantas, lo que lees, tu tiempo con Dios, ejercicios. Los días lunes que el pastor Romero me daba libre, me levantaba, limpiaba la casa, luego que secaba mi ropa, planchaba mis camisas durante la semana. Tenía 3, 4 camisas, amarilla, celeste,
verde. Esos eran los colores en esos años. Planchaba mi pantalón porque mi padre me enseñó a planchar. Mi madre no ha planchado mi ropa, yo he planchado mi ropa. Una vez que hacía eso, me bañaba y después empezaba mi jornada. Tomaba mi micro y mi primera parada era 2 de mayo, porque en 2 de mayo estaba la librería de las Asambleas de Dios. Quería ver qué libro había llegado. Hoy no existe. Caminaba luego a Washington y ahí estaba la librería Bautista para ver qué libro nuevo había llegado. Hoy no existe. Luego caminaba a Pachitea. Cómo me gozaba con los hermanos de Pachitea. Yo he sido testigo de que una hermana se ha jubilado. Cada vez que llego a la librería de Pachitea, ahí está el pastor Wilmer. Hola, hermanos, hola. Nos abrazamos. Pues ellos me conocen de muchachito. Luego de la librería del Inca, subí a Lampa y estaba el depósito de la librería Clie. Ahí conocí a mi hermano Johnny. Hasta el día de hoy somos amigos. Él sigue soltero, yo casado con 5 hijos. Después de entrar al depósito de Clie, caminaba Girón de la Unión para buscar mi pollo broster. Porque ese era el tiempo del pollo broster. Quien comía pollo broster eran high level, era de la sociedad. Y tú tenías que hacer cola para comer pollo broster. Una vez que terminaba de comer pollo broster, iba a la plaza de armas, en ese tiempo, plaza de armas, daba mis medias vueltas, regresaba a Girón de la Unión, tomaba Colmena y entre Tacna y Colmena tomaba mi micro hacia la urbanización residencial Villasol. Y así se terminaba mi día de los días lunes. Disciplina. Si tú no tienes disciplina, dile a Dios que te dé disciplina si vas a ser un soñador a favor del reino de Dios. Y tenemos que protestar contra el conformismo y tenemos que protestar contra la falta de excelencia. No nos conformemos. Tenemos que seguir creciendo. Si Dios te llama al ministerio, joven o señorita, tienes que seguir creciendo. Y luego buscar la excelencia en lo que hacemos, porque lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. ¿Eres un soñador? ¿Dios te está llamando? Ustedes, lindos y lindas hermanos, adultos y mayores, son mentores, atentos a aquellos jóvenes que están emergiendo en la obra de Dios, que están dando sus primeros pasos y que no son pastores que ya han desarrollado porque recién están dando sus primeros pasos. No digo que aplauda sus errores, pero tampoco digo que me los destruyas, porque tu llamado es de acompañamiento, tu llamado es de mentoría, y hay de ti que si tú tratas de corregir negativamente a un joven que quiere o señorita servir al Señor, porque cuando Dios llame a tu hijo, ahí te las vas a ver. Si pensamos en misiones, la mies es mucha. Los pueblos siguen creciendo. Hoy por la noche voy a predicar en una iglesia. Allí por Ventanilla dice que es. Ellos me van a recoger. Me imagino que cuando me enseñan yo ya puedo regresar solo. Yo no tengo problemas de regresar solo. Pero cuando Dios llame, alentemos a los jóvenes. Hablemosles con amor. Seamos mentores. Y que esta iglesia diga, Señor, la mies es mucha, es cierto, la población sigue creciendo, pero esta iglesia está aportando obreros, ya sea en la ciudad, ya sea en provincia. Estuve en Arequipa, bellas iglesias, floreciendo, prediqué en una iglesia naciente, lo hacen en el patio de una escuela. Me sorprendió que una iglesia naciente tenga una orquesta, tenía su orquesta. Ahora voy para Iquitos, a una campaña, para seguir conociendo iglesias.
Obras hay. Lo que falta, ¿qué es? ¿Qué es? Obreros. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Obreros aquí, obreros en Lima, obreros en provincias. Y si Dios te lleva al extranjero, bendito sea el nombre de Dios. El que va al extranjero no es que sea mejor del que el que se quede en el Perú, porque yo quiero regresar al Perú, así que no se me confundan. Pero cuando Dios lleva a una persona y Dios cuida a esa persona y cuida de su familia y está haciendo la obra de Dios, es parte de todos los misioneros y misioneras alrededor del mundo, incluyendo nuestra iglesia aquí. Ánimo. Dios todavía sigue orando, pero va a depender del marco que nosotros le demos. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, úsame para acompañar a los que tú llamas. Señor, dame prudencia, sabiduría para acompañar a los jóvenes base que quieren servir al Señor. Amén. ¿Han sido bendecidos con la palabra? Oramos a Dios. Nos ponemos de pie en reverencia y en silencio. Nos ponemos de pie. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos. Y si algún joven o señorita esta mañana me dice, Pastor Wilmer, tengo un conflicto en mí. Siento que Dios me está llamando al ministerio para ser pastor o ser misionero. Es el conflicto que tengo. Y yo oro y quiero orar esta mañana porque quiero que el Señor siga confirmando en mi vida esto, lo que estoy sintiendo. Y si ese es tu momento, yo quiero solidarizarme contigo y orar por ti esta mañana para que Dios perfeccione lo que Él quiere hacer en ti. Si alguno de ustedes me dice, Pastor, ore por mí, levántame tu mano y yo elevo esta oración. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios te bendiga, Señor le bendiga, Dios le bendiga, Señor le bendiga, Señor le bendiga, Señor le bendiga. Yo quiero orar por los adultos también, lindos adultos aquí, bellos hermanos y hermanas, fieles en los caminos del Señor. Quiero orar por ti, acompañarte en oración, para que hagas un compromiso contigo mismo y con Dios, de que los últimos años que Dios te regale, Dios nos regale, sea para ser mentores, sea para bendecir a los jóvenes, para que tengan una visión misionera mundial, sea para bendecirlos, acompañarlos, para que sean exitosos, porque debemos de orar por éxito, porque Nehemías oró por éxito en su empresa, de la reconstrucción de los muros de la ciudad. ¿Quieres ser un mentor? ¿Quieres acompañar a esa nueva generación que Dios quiere usar en este tiempo? Yo te invito a que me levantes la mano en señal de que esa es tu resolución esta mañana. Ahí donde estás, levántame la mano, que Dios te bendiga, el Señor le bendiga, Dios te bendiga, el Señor le bendiga, el Señor le bendiga, el Señor te bendiga, el Señor le bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más esta mañana para poder orar? Quiero descender para terminar y orar por tu familia, orar por la unidad de tu familia, por la sanidad de tu hogar. Quiero orar para que tus hijos vivan en armonía, se amen, se respeten, se ayuden, no se cubran los pecados, sino se ayuden a ser mejores, a estimularse. Quiero orar por tus hijos, quiero orar por tu esposo y por tu esposa, para que sean socios y estén en un acuerdo cuando tus hijos pidan algún permiso y ustedes puedan estar en acuerdo para dar esa resolución.
a esos pedidos o a las disciplinas que tengan que ejercer. Quiero orar por tu hogar en esta mañana, porque son los hogares que sostienen esos futuros obreros de Dios, esos futuros soñadores, para que se reconstruya lo que se está destruyendo, para que tengas discernimiento de las sombras que están tratando de opacar el sol de bendición en tu hogar, para que tu hogar sea vibrante, lleno de amor, de diálogo, de comprensión, de estímulo, de bendición, de risas. Esa es mi oración por tu familia esta mañana. Ahí donde estás, permíteme acompañarte en oración. Alguien esta mañana me dice: pastor, mi familia, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor me los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de Dios. Que su pueblo todavía cree en milagros, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Si quieres venir al altar, pide permiso. Dobla tus rodillas aquí en este lugar que llamamos el altar. Ven, dobla tus rodillas y oremos al Señor. Si deseas mantenerte de pie, mantente de pie. Allí, mantente de pie, ora a tu Dios. Pero si quieres venir al altar, pide permiso. Ahí, póstrate. No delante de mí, porque soy un hombre como ustedes, con defectos, con virtudes, pero quiero acompañarte en oración. Vivir la fraternidad, vivir la comunidad, vivir la familia de Dios, orar los unos por los otros, reconstruir con la ayuda de mi hermano y con la ayuda de mi hermana, porque Nehemías no pudo reconstruir solo los muros de la ciudad, tuvo que reconstruir con personas. Ora a tu Dios. Y si dices un mal paso, pídele perdón a Dios. Dile que restaure tu hogar. Ahora sí, Señor, restaura mi hogar. Señor, sana mi hogar. Señor, que mis hijos vivan en armonía, que se amen, que se respeten. Señor, ayúdame a vivir en armonía con mi esposo, porque de ellos va a depender que yo y mi esposo demos ejemplo a mis hijos de cómo puedan convivir. Es doloroso que entre hijos no se hablen, se maltraten. Y oro por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Sana el corazón de mis hermanos dolidos, quizás la rebeldía de sus hijos, malcriadez, olvido de sus hijos con ellos y de todo lo bueno que ellos hicieron por ellos, trabajando, privándose de cosas para bendecir a sus hijos. Te ruego que sane sus corazones, para que a pesar de sus circunstancias, de ese pozo de la desesperación, ellos puedan sentir que son la niña de los ojos del Señor. Cuida a estos lindos hermanos y las familias que representan. Dales tu bendición, Señor, a cada uno de ellos, y que salgan con la frente en alto y salgan con gozo, ese gozo que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Reconstruye lo que tienes que reconstruir y unifica las familias, porque de estas familias está la plataforma del éxito de los nuevos José soñadores que van a enfrentar esa declaración: la mies es mucha, los obreros pocos. Que nuestra misión empiece en casa, porque pensamos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y nos olvidamos de casa. Aún también tengo que mencionar que eso tampoco nos impida servir y ser visionarios, si es que hemos agotado nosotros el ser misioneros en nuestro hogar. En el nombre de Cristo oro por ellos, y que la gracia y la paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reposen en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Podemos darnos el abrazo fraterno, el abrazo de la paz. Abraza al que está a tu lado, abraza a tu esposa, abraza a tu esposo. Dios me los bendiga. Fieles al Señor.